Estamos a la expectativa de las últimas noticias que nos dé el DANE sobre el comportamiento de la economía colombiana el año pasado. Sobre todo el dato crucial que es el crecimiento o la caída del Producto Interno Bruto, que es fundamental para saber qué nos pasa en los demás indicadores. Eso lo sabremos muy pronto. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Usted se le apunta finalmente a una cifra sobre lo que fue la caída de la economía colombiana el año pasado? Sí, doctor Fernando, yo creo que los números de consenso y hasta lo que hemos visto en los indicadores de seguimiento de la economía que se tienen disponibles, que es noviembre, pues básicamente parecieran confirmar que este 7,5%, que es donde se manejan los rangos de expectativa de caída, va a darse y pues, básicamente a confirmar que vamos a estar ante el peor año en crecimiento económico en muchísimas décadas, con el agravante pues que eso tiene para los demás indicadores de la economía, sin duda alguna. Bueno, doctor Cámara, ¿y enero? Porque es que ya empezó el año, estamos casi a mediados de febrero y los resultados de enero parece que no van a ser halagadores tampoco. No, señor, tienen que ser bastante flojos por todos los eventos que ya conocemos, los cierres, la afectación que tuvo eso sobre la expectativa de confianza de los consumidores. Desarrollo publicó la cifra para enero mostrando un indicador que se contrae 20,8, rompiendo pues un ciclo de mejora que traíamos de manera sostenida desde agosto del año pasado, lo cual pues se explica lógicamente por uno, la pérdida estacional de empleo natural que siempre ocurre en los eneros, y es que todas estas personas que se contratan al cierre del año de manera temporal para atender el mayor flujo de negocios típico de la época pues se pierde, agravado por los nuevos cierres que naturalmente recayeron y afectaron industrias que por sí ya vienen muy golpeadas, cierres en comercio, cierres en restaurantes, cierres en industrias que tampoco pudo despegar, y naturalmente agravado porque en enero pues no se sabía a ciencia cierta qué iba a pasar con el tema de la vacunación. Es posible que febrero venga un poco mejor porque se han empezado a normalizar las aperturas y demás, pero los tráficos siguen muy resentidos, pues sobre todo, doctor Fernando, pues a nivel de comercio. Eso acompañado de un escenario fiscal que ayer se publicaba, que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central a septiembre fue del 6% del Producto Interno Bruto, cerca de 5 veces lo que veíamos en el mismo periodo del año pasado, lo cual confirmaría, doctor Fernando, que el desbalance del Gobierno Nacional Central para este año va a estar alrededor de ese 9% que ya hemos comentado, con una dificultad muy grande, y es que tenemos un déficit primario que va en ascenso y el año pasado pudo estar alrededor del 5%. ¿Qué es el déficit primario? Como en cualquier casa, la diferencia entre lo que al gobierno le ingresa por sus tributos, sus ingresos corrientes, y lo que se gasta de manera corriente. Y eso pues naturalmente el año pasado tuvo un deterioro absolutamente significativo, y el problema es que en la medida que esa diferencia no sea positiva, es decir, yo tenga más ingresos de lo que me gasto, pues poder bajar o cambiar la senda de crecimiento de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto pues va a ser muy difícil. Creo que es uno de los grandes retos y de las dificultades más grandes que va a sortear la economía colombiana. Se ha vuelto a hablar de la reforma tributaria, la van a tener que presentar antes de cerrar el primer semestre del año, porque el ambiente político será cada vez más rudo en la medida que se acerque el cambio de gobierno, y adicionalmente porque no hay espera, doctor Fernando. La sostenibilidad fiscal del país no se ve clara. Colombia venía teniendo un déficit, una deuda sobre el Producto Interno Bruto que, a pesar de la regla fiscal, había pasado de 32% en el 2012, 2013, a niveles del 54, 55%, donde cerramos el 19. Pero el año 2020 vamos a cerrar con el 65 o más, y con tendencia a seguir creciendo incluso hasta llegar a un 70, 73% al cierre del 2021. Luego que este tema no le ponemos seriedad, la afectación sobre el sistema económico puede ser muy grande. Y ese déficit fiscal tiene que ser corregido por una reforma tributaria que se haga ya. No se le olvide que el Congreso se reúne ahora en el mes de marzo, y la pregunta es si para ese entonces, es decir, estamos a un mes, ya tendrá el gobierno un proyecto de reforma tributaria y ya tendrá lo que llaman el ambiente favorable en el Parlamento para ser aprobada. Esa es la gran cuestión, ¿no? Y mientras tanto, doctor Cámara, seguimos arrastrando con un déficit grande en la balanza comercial, que pues cada vez es más agudo, aunque ahora tenemos un poco el consuelo de que el petróleo Brent ha subido a $60 y ahí se está instalando cómodamente,
pero al mismo tiempo tenemos menor producción de petróleo. Hemos bajado de 1 millón de barriles día que dejaron Luis Ernesto Mejía y el presidente Álvaro Uribe, que lo dirigía, a 750.000 barriles. Esa es una diferencia que hace que el aumento en el precio del petróleo tendría que ser inmenso para contrarrestar ese vacío en la balanza. Tenemos también una situación del carbón supremamente delicada y no hay un repunte industrial con miras a la exportación que valga la pena, doctor Cámaro. Esa es la realidad, la balanza comercial. ¿Cómo la ve usted? Sí, doctor Fernando, pues como le hemos hablado, un déficit cercano a los 11.000 millones de dólares, 10.700, son como los números a los cuales podría uno apuntar, atendiendo que en noviembre estamos con un déficit un poco mayor a 9.200. En la medida que se reactiva la economía, pues que no fue el caso de enero, pero en la medida que vuelva a haber algo de actividad, muy seguramente las importaciones pueden moverse o crecer más rápido de lo que puede crecer el aparato. Nos puede estar salvando el aparato exportador, nos puede estar salvando eventualmente una mejora en los precios de los bienes básicos, que como usted lo dice, pues en el petróleo parece que va a ser sostenible. Eso podría darnos algo de respiro, pero pues, doctor Fernando, unas debilidades estructurales macroeconómicas del país que creo que puede sacar pecho de la independencia del Banco de la República, puede sacar pecho del manejo de la inflación. La inflación se ha ubicado, ¿no?, o lógicamente a fuerza de la pandemia, pues en 1,6 del año pasado, pero en el sector externo y en el frente fiscal es muy delicada la circunstancia. Sobre todo el frente fiscal, de verdad, se ve muy sombrío, muy difícil, porque además tienen que confluir muchos factores de voluntades políticas en momentos donde las discusiones van a ser cada vez más polarizadas y más politizadas, y esto pues claramente no vendrá bien. Un desborde en ese frente, doctor Fernando, le pega a las tasas de interés, le pega a los niveles de inversión, hace que la economía pueda no tener el ímpetu o la dinámica pues que se requiere para recuperar esa caída del 7%, que este año, si bien nos va a hacer crecer al 5%, y todavía nos quedamos en deuda frente a los niveles previos de pandemia. Luego la recuperación está por delante muy sombría, ojalá pues podamos rebotar rápido, porque lo necesitamos para que el desempleo no vuelva a ubicarse en esos niveles del año pasado, el 16%, sino podamos otra vez aproximarnos a un 10% y ojalá llegar a niveles de un dígito, pero eso también requiere reformas en lo laboral que todavía se siguen aplazando, reformas en lo pensional que ya se va a aplazar, no hay nada que hacer porque el gobierno no tiene cómo dar dos peleas al tiempo en una pensional y en una tributaria porque no tiene la fuerza y el ambiente político para hacerlo. Bueno, pues no es nada fácil la situación. Usted habla de un crecimiento del 5%, ya los expertos y el Fondo Monetario Internacional están hablando de una cifra inferior a ese 5%, que si viene de una caída como la que estamos esperando nos anuncie el próximo 15 de febrero el DANE, pues ese 4,5% de rebote será muy insuficiente para cubrir la caída del año pasado. Pero doctor Cámaro, a buen tiempo, a mal tiempo, buena cara, y hay que hacer un esfuerzo enorme por el país, y ese esfuerzo enorme no lo puede hacer otra cosa u otra institución u otro punto de vista sobre la economía, que es el del empresario libre, del empresario al que le dejen trabajar y al que no lo carguen con unos impuestos ruinosos, porque pues entonces no hay empresa posible y seguimos asistiendo a una fuga de capitales y a una fuga de empresarios, que es un fenómeno al que el país no le pone atención, y viviendo cada vez más de una economía subterránea que mantiene artificialmente el precio del dólar muy bajito, con un aliciente para las importaciones y con un gravamen para el que quiere exportar, ¿verdad? Sin duda, doctor Fernando, y esto es así, y ojalá eso que se está diciendo del ánimo y la libertad de empresa y todo esto se tenga en cuenta pues a la hora de tomar las decisiones que vienen de gobierno para el 2022. Ojo con el 22, porque ahí de pronto el tema no solamente es de estructura en términos de problemas macroeconómicos que hay que resolver, pero son manejables en la medida que se pueda producir, porque esto únicamente, doctor Fernando, sale de la pobreza produciendo y generando riqueza, y eso lo hace el sector privado y lo hace la empresa. Ojalá mantengan el respeto por estas instituciones. Recuerdo un libro que no he podido encontrar, estaba en la biblioteca de mi padre cuando yo era un adolescente, hace cuántos años, que se llamaba Nuestro problema, producir. Imagínese usted. Y esto hace pues cuántos años, cuántos decenios, y sigue siendo nuestro problema producir. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A ustedes, mi amable.